Buenas noches, hermanos. Vale. Pues nuevamente es un gusto poder estar aquí con ustedes y traer un mensaje para poder compartirlo el día de hoy. Como sabemos, hoy, 31 de octubre, el mundo lamentablemente celebra la fiesta del Halloween. Sabemos que es una fiesta dedicada a los ídolos, que es propia del mundo y es contraria a lo que le agrada a Dios. Pero a la vez sabemos que la noticia que esas personas necesitan para la salvación de sus almas es la misma que nosotros hemos recibido por gracia, y esa noticia se llama el Evangelio. Yo he estado predicando la epístola de los Romanos, en particular el capítulo 3, y seguiré con ello, así que les pido por favor que busquen en sus Biblias Romanos capítulo 3, versículos 5 al 8, ¿vale? Romanos capítulo 3, versículos 5 al 8. Y ténganlo ahí, por favor, ubicado, porque la primera parte de este sermón son reflexiones que tienen con el capítulo 3 de Romanos, pero específicamente sobre la sabiduría de Dios y la fe del hombre, y después abarcaré específicamente el texto que le he dicho que busquen en sus Biblias, por favor. Vale. Siempre trato de que los mensajes que comparto se relacionen con el Evangelio, porque ello es lo que trae la salvación para el hombre. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y también lo hago de esa manera porque a veces me digo a mí mismo, ¿qué tal si hoy viniera una persona que entrara por las puertas de esta congregación y ella nunca ha escuchado el Evangelio? Y esta fuera la única vez que él pudiera escucharlo. Entonces me quedaría tranquilo si lo hiciera. Les contaré una breve anécdota como preámbulo, si me lo permiten, por favor, de un predicador, clérigo y teólogo británico. Su nombre era John Wesley, del siglo XVIII, fundador del movimiento metodista con su hermano Charles Wesley. Tal vez ya les va sonando un poco a algunos de ustedes. De hecho, fueron llamados metodistas debido a su gran disciplina. Su historia es particular por este motivo. Él era estudiante de la Universidad de Oxford y con un grupo de estudiantes se dedicaba a la lectura de la Biblia, a orar, a predicar, incluso iba a predicar a las cárceles a los presos. Parecía que eso era lo que más le agradaba a él. Enseñaba también a los niños, algo poco usual para su época. Incluso llegó a ser misionero, llegando a viajar a Estados Unidos para predicar a los indígenas, mostrándose estos evasivos con el mensaje que él les predicaba. Él también en su iglesia en Inglaterra, por causa del avance del ateísmo, como consecuencia de la Ilustración, al ver que la gente se iba de la iglesia, por las nuevas ideologías filosóficas que ellos escuchaban y aprendían, decidió predicar argumentos a favor de la existencia de Dios para poder retenerlos, algo de lo que después él se arrepintió. Les comento esto porque es posible que un hombre que esté muy familiarizado e involucrado con las actividades de la iglesia, como es el caso de Wesley, no tenga claro que la labor principal de la iglesia hoy en día, y entiéndanme bien por favor, he dicho la labor principal, no la única, es la de predicar el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pero quiero ir un poco más allá, porque este hombre predicaba el Evangelio. Lo he comentado anteriormente. Pero el predicar el Evangelio no es garantía de que un hombre sea salvo. Puede haber que haya personas que prediquen el Evangelio y no sean salvas. E incluso por su predicación muchos se conviertan, ya que la palabra de Dios es poderosa por sí misma. Lo vuelvo a decir una vez más, si bien es cierto que la predicación del Evangelio trae salvación a las almas que creen, ya que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el predicar el Evangelio no es garantía de que uno sea salvo. Uno puede sentirse admirado por la sabiduría de Dios, que puede ser hallada en el Evangelio por la doctrina que éste enseña. 1 Corintios 1, versículos 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Acabo de recordar algo y me he olvidado de orar antes de empezar. Sí, tienen que hacérmelo recordar para la próxima, ¿vale? Así que oremos, por favor. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque en este día, Señor, que el mundo celebra
fiestas que a ti no te agradan, Señor, nosotros tenemos el privilegio de poder congregarnos, de poder, Señor, escuchar un mensaje, de poder alabar, Padre. Así que te lo agradecemos, Señor. Te pedimos que tú tomes control de esto, por favor, Señor, de este momento, que obres en nuestras mentes, corazones, Señor, y tú te glorifiques en ello, Padre. Gracias te damos, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vale, sigamos, ahora sí. El Evangelio no es que no sea sabiduría. El Evangelio sí es sabiduría, pero es sabiduría de Dios, no humana, manifestada en Cristo. Entonces, volviendo, uno puede sentirse sorprendido porque puede vislumbrar la sabiduría de Dios en el Evangelio y puede hablarla y predicarla y no ser salvo. El Evangelio es dado a los seres humanos con el fin de que sea creído, con el fin de que el hombre ponga su fe en este mensaje divino y que así por medio de este obtenga vida eterna. Lo que pasaba con este hombre Wesley era que él había podido identificar que en este mensaje del Evangelio había algo de distinto, algo que sobrepasaba al humano, y él fue maravillado por esto, pero él no sentía esa paz en su corazón de que ya sus pecados le habían sido perdonados. Y ocurre que un día, invitado a una predicación por los hermanos moravos de Alemania, en la cual se estaba exponiendo el comentario de la epístola de los romanos de Lutero, resplandeció en su alma Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por medio de qué vivirá el justo? Por la fe. También tenemos un pasaje que es muy preciso sobre la fe en la entrada de nuestra iglesia. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hubo un rey que se sintió persuadido a ser cristiano. Lo podemos encontrar en Hechos capítulo 26, versículo 28. Y dice así: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Yo les pregunto, ¿por qué un hombre se sentiría persuadido a ser cristiano? Porque él puede atisbar que en ese mensaje del Evangelio hay algo bueno, hay algo que tiene buenas consecuencias para él. Pero hay ese peligro de simplemente sentirnos persuadidos y no convencidos. Para creer en este mensaje de salvación hay que estar convencidos de que todo lo que este mensaje afirma es verdad. Nuestra condición de pecador, la consecuencia que tiene mi pecado ante Dios, el juicio de Dios, mi estado de condenación por causa del pecado. ¿Cómo Dios obra a favor de nosotros por medio de Jesucristo nuestra salvación? Las demandas de Dios de arrepentimiento y fe. ¿Cómo puedo llegar a ser justificado por medio de la fe? Y cuando digo que creer con fe, y cuando digo sobre el creer con fe, no se trata de dar un salto al vacío, como muchas veces escucho que se dice acerca de la fe. Dios no opera así. Dios no quiere que tú des un salto al vacío, sino que corras hacia Jesucristo por todo lo que Él te ha dado a conocer en el Evangelio. Cuando tú escuchas una propuesta, por ejemplo, una propuesta política en las campañas de elección para un presidente, ¿tú das un salto al vacío por ese presidente o tú analizas las propuestas que éste hace en su carrera presidencial? Tú analizas las propuestas y debido a ello decides si poner tu confianza en él o no. Ahora, Dios no está al mismo nivel de un político. Dios es veraz, Romanos 3:4. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero Dios no se molesta cuando tú escudriñas su mensaje. Dios no se molesta cuando tú dices, quiero entender lo que este mensaje trae. Quiero saber por qué yo debo arrepentirme. Quiero saber qué dice Dios acerca de la fe. Quiero saber en qué debo depositar mi fe. Quiero saber qué hizo Jesucristo a mi favor. ¿Por qué murió? ¿Para qué murió? Créanme que Él no se molesta para nada. Más bien lo demanda y se agrada de ello. ¿Acaso no se refirió a esto el mismo Señor Jesucristo? Lo podemos notar en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice. ¿De quién? De Él.
Jesucristo hubiera estado complacido con estos maestros judíos si ellos hubieran escudriñado las Escrituras con el objetivo de encontrarlo a Él. Pero no fue así. ¿Acaso crees que los judíos no sabían o no conocían o no habían leído el Antiguo Testamento que nosotros tenemos hoy en día? Claro que lo conocían, pero una cosa es pasar la vista por encima del texto y otra sumergirse, escudriñar y entender las Escrituras. También podemos ver cómo el apóstol Pedro hace referencia a esto en 1 de Pedro 3:15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ante todo el que os demande ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Ante todo el que os demande razón. Una vez más, razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Dónde dice acá? Ante aquel que os demande razón o prueba del salto al vacío que tú has dado. Eso no tiene sentido. Si es así, debemos de estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, porque hay gente que se pregunta por estas realidades de la fe por allá afuera y podemos llegar a toparnos con ella. Incluso aquí mismo en nuestra iglesia, los niños se hacen muchas preguntas. Una más para que quede claro. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué dice aquí? ¿Dice que por la fe damos un salto al vacío o dice que por la fe entendemos? Hermanos, por la fe se entiende, no se dan saltos al vacío. El dar saltos al vacío es aliarse con el azar, es decir, puede ser que sí o puede ser que no. Y bíblicamente, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puedo tener convicción y certeza en algo que no veo? Dios no opera a través de la vista de nosotros, sino que lo hace por el oír. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo reduce al oír la palabra de Dios. ¿Quieres fe? Oh incrédulo, tú que te burlas de estos hechos divinos, oye la palabra de Dios con sinceridad, en humildad, no con altivez, y con la ayuda del Espíritu Santo, Él te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Este es el método que Dios ha establecido para que nosotros podamos obtener fe. Así que no nos peleemos con ello, y más bien participemos de ello. Dios en su sabiduría lo ha establecido así. Nosotros como criaturas debemos suscribirnos a ello y no pelearnos con el Creador. Y en cuanto a los que llevan el mensaje, hay que ser precisos y exactos en estas cuestiones de vida eterna, ni demandar ni más ni menos de lo que está escrito en la palabra. Por más que se piense que si yo digo o demando algo a una persona, lo cual es piadoso, pero no está en la Biblia, seguro que no va a resultar. Tengan por seguro que no habrá resultados porque no se hace conforme a lo que ya está escrito. No pretendamos ser más piadosos de lo que Dios ya se muestra en su mensaje. Hay que ser piadosos conforme a las Escrituras. Es el celo que Pablo tenía conforme a ciencia, conforme a la revelación que Dios le había dado. Porque cuando él era judío y se quería justificar por la ley, él era también celoso. Pero él no era celoso conforme a ciencia, conforme a la revelación de Dios, sino conforme a su propia justicia. Sino que debemos de ser precisos con el mensaje que Él ya nos da. Miren cómo el apóstol Pablo hace referencia a esto en 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que Pablo se propuso saber para predicar? Pues a Jesucristo crucificado. Esto no se debe pasar así nomás por alto. Ustedes imagínense la cantidad de conocimiento que ese apóstol tenía en su mente, tanto del mundo secular como de las cosas de Dios. Y él solamente se propuso predicar al Cristo crucificado. Pablo era consciente de que los ciudadanos de las distintas ciudades a las que él mandaba sus cartas no estaban libres de sufrimiento en este mundo.
Muchos eran pobres, muchos de ellos con familiares fallecidos a causa de persecución, muchos de ellos con distintos problemas, y Pablo podía tratar con cada uno de estos asuntos. Y es cierto que sí lo hace, pero estoy seguro de que lo primero que Pablo quería que una persona escuchara de él era Jesucristo crucificado. Y de repente suene duro lo que diga, pero es así. ¿De qué vale solucionar los problemas pasajeros de esta vida transitoria cuando en esta vida no se ha creído en Jesucristo? Para entender mejor esto de la precisión, supongamos un caso en la sala de operaciones, donde un cardiólogo va a operar un paciente a corazón abierto. ¿Cuán preciso tiene que ser en sus cortes con el bisturí y sus demás herramientas? Él tiene que aplicar las técnicas que ha recibido de sus maestros. Él no puede ponerse a improvisar, porque las consecuencias pueden ser fatales e incluso llevar al paciente a la muerte. Esa es la precisión que se demanda de un experto de la salud. ¿Qué precisión se demanda de nosotros como embajadores del mensaje de Dios? Porque nosotros somos embajadores, colaboradores de Dios en esta misión. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores. La función de los embajadores es asesorar y aconsejar en lo relativo a nuestra relación con las autoridades. Miren la precisión de ese término que usa el apóstol. Él como embajador, a través del Evangelio, nos enseña qué es lo mejor en lo relativo a nuestra relación con la suprema autoridad que es Dios. Ahora 2 Corintios 6:1. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Nosotros como qué? Como colaboradores suyos. Algunos suelen decir que Dios no tiene colaboradores. Cuando digo algunos no me refiero a alguien específico de aquí por si acaso, sino que he escuchado esto dentro del contexto cristiano. Pero de acuerdo a la Biblia, Dios sí tiene colaboradores, tú y yo, nosotros. No porque Él no pueda hacer las cosas solo, sino que Él lo ha querido hacer de esa manera, glorificarse de esa manera, puliendo el vaso de barro que somos nosotros y Él mostrarse como el divino alfarero. Y en cuanto a la precisión que se demanda de nosotros, podemos encontrarla en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Diligentemente, responsablemente, no negligentemente, no irresponsablemente, al usar la palabra de verdad. De esa manera podemos presentarnos aprobados y sin vergüenza delante de Él. Esta introducción ha sido un poco extensa porque pienso en esto muy a menudo y entonces es la oportunidad de poder compartirla con ustedes. Ahora sí sigamos con la secuencia de Romanos, que dije que por favor lo ubiquen en sus Biblias, Romanos capítulo 3, versículos 5 al 8. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. Habíamos dicho que Pablo estaba refutando la doctrina de los judíos. Él los rebatía en cada punto que ellos le presentaban y ponían sobre la mesa. Y en este versículo Pablo se pone en posición de ellos, presentando una objeción que probablemente los judíos la hayan estado formulando en sus mentes. Por eso dice, hablo como hombre. Quiere decir, hablo como ustedes, que no creen en Cristo, haciendo referencia a un hombre que no tiene comunión con Dios, que no tiene una relación con Dios. Pablo se pone en esa posición para adelantarse a las objeciones de ellos, la cual es la siguiente. Los judíos podrían decir, pero si mi injusticia resalta la justicia de Dios, entonces no podría tomar yo
judío hombre, a Dios como injusto al darme castigo? Ya que mi injusticia resalta su justicia, más bien le estoy haciendo un favor, porque gracias a ello su justicia reluce. Así era como el judío pensaba. Versículo 6, respuesta de Pablo. En ninguna manera, de nuevo, hemos visto algunas cuantas veces en ninguna manera. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? A lo que el apóstol Pablo responde contundentemente, en ninguna manera. Dios no es injusto al retribuirles castigo a ustedes por causa de su injusticia. Ellos conocían que Dios era justo, así que no tenían por qué apelar diciendo que Dios era injusto. ¿Recuerdan que en las sesiones pasadas habíamos dicho que ellos eran herederos de Abraham según la carne? Déjenme mostrarles cómo Abraham reconocía la justicia de Dios. En Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Abraham conocía la diferencia del justo con el impío, y sabía que entre Dios y los justos había una relación íntima, de padre a hijo, y que Dios trataba de manera distinta al justo en relación con el impío. Y reconoce que es necesario que Dios debe de hacer justicia. Esto los judíos del tiempo de Pablo también lo sabían, pero para seguir excusándose podemos ver hasta dónde llegaban al punto de pensar que Dios era injusto. Versículos 7 y 8. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnian y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Nuevamente vemos cómo los judíos afirman que por causa de su mentira la verdad de Dios abundó para su gloria y que debido a ello pues no tenían que ser juzgados como pecadores, ya que da la apariencia que le están haciendo un favor a Dios. Y es más, se atreven a decir, si pues por causa de nuestros pecados la verdad de Dios abunda para su gloria, entonces hagamos males para que vengan bienes. Esto es una actitud provocativa ante Dios, que me recuerda a que nosotros debemos tener claro las palabras de Jesucristo en Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces hemos pensado de manera parecida diciendo, Dios lo perdona todo? Si bien es cierto que Dios lo perdona todo, pero lo hemos hecho con una actitud de provocar al Señor, tal vez antes de nuestra conversión. Pero aún así Dios ofrece su perdón hacia nosotros en la obra de Jesucristo, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si hay alguno aquí que no es creyente, que venga hoy a Cristo arrepintiéndose, reconociéndose pecador y crea en el Señor Jesucristo, que deposite su fe en Él, que crea que Él ha pagado todas sus deudas ante Dios, que ya no le debe nada. Hechos 20:21, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos puntos distintos. Arrepentimiento para con Dios, me reconozco pecador ante Dios. Señor, soy un infractor de tu ley, lamentablemente lo seré toda mi vida. Y fe en el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, tú pagaste todas mis deudas, todas mis infracciones, y gracias a ti soy salvo y acepto ante Dios. Dos puntos distintos, arrepentimiento y fe. De la misma manera se nos testifica a nosotros hoy. Oremos al Señor, por favor. Gracias, Padre, te damos, Señor, una vez más por traernos esta noche, Señor, aquí a la iglesia, Señor. Entre tantas distracciones que el mundo presenta, Señor, tú eres fiel, Señor, tú nos preservas, Señor, nos cuidas y permite, Señor, que aún escuchemos estas verdades divinas, Señor. Permite, Señor, que creamos, que confiemos en tu Hijo Jesucristo, Señor, que lo hayamos podido ver como ese Salvador, Señor, de nuestras almas que nos ha dado
vida eterna, Señor, y que gracias a Él podemos ser reconciliados contigo, Señor, y que ya no tenemos más deuda contigo, sino que han sido pagadas todas en Él, Señor, por medio de su sacrificio. Y todo porque tú tuviste la iniciativa, Señor, porque de tal manera tú amaste al mundo que has dado a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así, Señor, ya no estamos en ese estado de condenación y de muerte eterna, sino que tú nos das vida en Cristo. Gracias te doy, Padre, por recordar estas palabras, Señor, a tus hijos, Señor, para que la tengamos presente, porque el acusador, Señor, también sigue haciendo su trabajo hoy, Señor. Él sigue acusándonos, Señor, de que somos pecadores, tal vez nos hace sentir incómodos, Señor, pero sabemos, Señor, que Jesucristo pagó todos nuestros pecados, Señor, y que podemos estar tranquilamente y vivir tranquilamente y confiadamente por ello. Gracias te damos una vez más, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Vamos al Señor. Vamos a las peticiones de oraciones, después estaremos cantando. Recordemos las peticiones que se han presentado, especialmente familia Coloma, familia Guzmán. Uno ha quedado sin nada, el otro tiene la casa patas para arriba, pero de alguna manera estamos pensando en este domingo. Algunos hermanos han pensado en mandar cosas, pero en realidad está, por lo menos ahora mismo, imposible de llevar. El hermano Mauricio dijo, si recogemos algo yo lo llevo, y le han dicho, no vengas que están restringidas las comunicaciones. Sí, y rotas totalmente, o sea, no queremos que nadie caiga en ningún accidente. Pero lo que sí que podemos hacer es quizás apoyar con oración, en primer lugar, orar por esas dos familias y con apoyando económicamente recogeremos ofrendas y las repartiremos de alguna manera entre los dos hermanos, también conociendo un poco más su situación, especialmente la familia Guzmán, que lo ha perdido todo. Ellos tienen dos hijos y una niña en acogida, que quizás va a poder ser adoptada después. Creo que tienen 4, la niña tiene 2,5, 3 y el niño pequeño 1 año y medio, así que pequeñitos. Estaremos ahí. El hermano Javier Coloma, él está con un pie que está, como es diabético, tiene un pie de estos que da muchos problemas y no puede moverse ni nada. Entonces, estaremos orando por la familia, especialmente. Pero el domingo, puedo leer la carta, me ha mandado una carta donde el seguro dice que va a intentar ayudarles. Entonces, en un sentido, creo. Han perdido los coches, pero también sigo pensando que el seguro creo que algún día llegará ahí también. Entonces, son dos situaciones casi igual de caóticas, pero una es sin nada y la otra es esperando recuperar posiblemente las cosas. Así que estaremos orando, les apoyaremos con algo, creo yo, a los Colomas, pero especialmente a los Guzmán, que lo han perdido todo. Otra vez, repito, por si alguien lo malinterpreta, todo materialmente. Tiene lo más precioso que es Cristo y el Señor, la familia, en el sentido de física y espiritualmente. Entonces, gracias a Dios no hay ninguna pérdida física. Pues recordarles a ellos, la hermana Luciana me escribió diciendo, orad por mí, estoy otra vez mal y estoy en una situación bastante, está muy enferma. Ella estuvo un tiempo trabajando aquí en Gandía y ahora ha vuelto a Inglaterra y necesita cuidados médicos, así que oremos mucho por ella. ¿Más peticiones de oración? Sí, hermana. Seguimos orando por Felipe. Muy bien. Oremos por tu hijo Felipe. Algunos sabéis su situación, que lo habéis oído. Dios es poderoso, pero por supuesto se hace su voluntad, no nuestros deseos muchas veces, pero su voluntad es lo mejor. Sí, hermana. ¿Levantó la mano? Sí, hermana.
Ah, qué bueno. Sí. Gracias a Dios por su provisión. Él siempre hace las... Dios es bueno y aunque a veces no lo entendemos, siempre todo lo hace bien. Así es. A veces yo no entiendo todo lo que pasó en esta situación, pero quizás Dios está diciendo en general, y algunos pasan por pruebas para ayudar a otros en esas pruebas, pero en general Dios está diciendo, en vez de poner los ojos en el barro, poner los ojos en el cielo. Yo os he mandado barro para que miréis que hay Dios en el cielo que quiere daros una vida eterna que va a estar llena de gozo y de bendición. Y esas cosas no van a volver a ocurrir nunca más en la presencia del Señor. Bien. Sí, hermana. Muy bien. Gracias por mandar esa nota que mandaste de cuando estabas allí, que fuiste a una iglesia bautista en París. Muy bien, me alegro. Muy bien, pues vamos a ir los hombres a la cocina, vamos a orar, hermanos. No dejes de orar por la salvación de tantas almas que sabes que te conoces, que no conocen al Señor Jesucristo, o que están lejos del Señor, apartadas del Señor Jesucristo. Oremos. Hemos escuchado hoy un mensaje de salvación, de donde está la verdadera sabiduría en el Señor Jesucristo, donde está el verdadero perdón en la sangre de Cristo. Y por supuesto, cuidado con que lleguemos a un momento en que tengamos conocimiento intelectual, pero no haya llegado al corazón y digas, soy cristiano por lo que sé, pero no por lo que vivo. Que vivamos para Cristo. Si Él ha hecho esa obra en nosotros, que lo veamos en los que nos rodean y que otros puedan verlo. Recordar que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo el mundo, judíos y griegos. Vamos a la cocina.